Muy buenos días para todos, dándole gloria al Señor por este día concedido y su bendición reposando sobre nosotros. Queremos seguir compartiendo la meditación de la palabra de Dios, considerando al Señor Jesucristo a través del libro de Levíticos. En esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 8, donde podemos encontrar lo referente a la consagración del sumo sacerdote y de sus hijos. Y ahí vamos a ver una figura del Señor Jesucristo. Entonces leamos capítulo 8 del libro de Levítico, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y lo lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Dejemos la lectura hasta allí, contando por la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos dicho en este relato, que nos habla principalmente del momento en el cual Moisés, por mandato de Dios, ungió a Aarón como sumo sacerdote. Y eso está muy relacionado con el Señor Jesucristo, porque la palabra Mesías es precisamente, hace referencia a eso, al ungido de Dios. Y tiene que ver con este acto de la unción del aceite que se hacía para aquellos hombres que iban a ser designados por Dios para una misión especial. Se hacía principalmente con los sacerdotes, también con los profetas y los reyes. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo es el ungido de Jehová, porque Él fue sacerdote, o gran sumo sacerdote. Él es profeta y rey también. Pero en el acto de la unción que se hacía con un aceite especial que tenía varios compuestos aromáticos. Era aceite de oliva, extraída de las olivas, con ese proceso que se hacía, y a ese aceite se le añadía algunas especies aromáticas como casia, álamo, canela, y cada uno de estos compuestos daba un aroma muy particular, una fragancia exquisita. Y cuando se hacía este ritual de la unción, era algo que realmente llamaba poderosamente la atención. Y en esta oportunidad Moisés lo está haciendo como mandamiento de Dios. Y nosotros vemos aquí al representado al Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que también un día fue ungido. La unción, o el aceite de la unción, es una representación simbólica
del Espíritu Santo. Y cuando la persona era ungida, nosotros consideramos a la luz de la Escritura que esto servía para, para algunas cosas que el Señor quería transmitir a través de este acto. Lo primero era, una persona era ungida para su designación divina, para que todos pudieran ver de que esta persona que estaba siendo ungida estaba designada por Dios. Y en esa designación se le confería a esa persona la autoridad divina, el poder para ejercer autoridad divina en representación de Dios. Y por eso nos habla perfectamente de nuestro Señor Jesucristo, el ungido. Él ha sido designado por Dios, el que fue enviado desde los mismos cielos. Fue así capacitado para cumplir con el propósito divino de la salvación de los seres humanos. Y el Señor Jesucristo fue ungido porque a Él se le designó como el Salvador del mundo, como aquel que tenía la autoridad divina de parte de Dios para ejercer así el poder de nuestra salvación. Solamente Él tenía este poder y por eso Él fue ungido con el Espíritu Santo en aquel momento cuando fue bautizado, para que quedase en evidencia de que Él era aquel que había sido enviado por Dios, designado para la obra de nuestra redención. Pero la unción también era un acto que servía para la consagración. Con este acto se evidenciaba de que esa persona ungida estaba siendo apartada específicamente para esa obra que se le estaba encomendando. Y así nuestro Señor Jesucristo vivió una vida consagrada al Señor. Él fue apartado para esta designación especial, de modo que el Señor, para ser consagrado, como Él fue para su Dios, mantuvo una vida impecable, porque Él fue el señalado por Dios para efectuar la obra de nuestra redención. Y por eso Él se consagró por entero a su Dios, viviendo una vida santa, pura, apartada de los pecadores, sin mancha, sin contaminación. De eso se trata también la unción, de la consagración para Dios. Pero de la misma manera nos hace pensar, y lo dice allí, que era ungido el sacerdote para santificarlo. Y la palabra allí, santificarlo, tiene que ver con aquello que es santísimo, que está especialmente dedicado al Señor por completo. Y el Señor Jesucristo no solamente vivió una vida apartada para Dios, sino que Él dio su vida en cumplimiento de lo que Dios le estaba dando. Él estuvo dispuesto a ofrendarse a sí mismo en obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo lo presenta las Sagradas Escrituras como el ungido de Dios. Fue a Él a quien se le designó para esta obra de la redención y fue señalado para así darnos a entender que sobre Él reposaba el poder de la autoridad divina, porque Él es Dios manifestado en carne. Pero como hombre tuvo que ser así señalado, como dice la Escritura, señalado entre 10,000. Por cuanto dice
el salmista, por cuanto él amó la justicia y la verdad, Dios le ungió con óleos de alegría. Mirra y aloe y casia exhalan su perfume. Es que el Señor vivió una vida completamente apartada del pecado y eso fue agradable a Dios, como una fragancia. Su vida, su testimonio, por su consagración y por su santidad para Dios. Con razón, entonces, él fue designado para Dios, para esta gran obra de nuestra redención. Nos seguimos deleitando en aquel que es nuestro gran sumo sacerdote, el cual dio su vida por nuestros pecados. Amén.